Hay un silencio sepulcral que envuelve las dunas de Marte, un silencio que no es simplemente la ausencia de ruido, sino el peso de una tumba planetaria. Cuando observamos ese disco anaranjado a través de la lente de un telescopio o en las fotografías de alta resolución enviadas por nuestros exploradores robóticos, lo que vemos es un cadáver geológico. Es un mundo de óxido y hielo seco, un páramo donde el viento levanta remolinos de polvo fino que cubren cráteres antiguos y volcanes extintos que alguna vez tocaron el cielo. Sin embargo, esta imagen de desolación absoluta es solo el acto final de una tragedia cósmica que duró miles de millones de años. Marte no fue siempre el desierto rojo que conocemos. En un pasado tan remoto que desafía la comprensión humana, él ya fue un gemelo de la Tierra que, por un error del destino, o quizás por las leyes implacables de la termodinámica, vio toda su gloria desaparecer en el vacío del espacio. La fascinación que sentimos por Marte no es gratuita. No lo miramos con curiosidad simplemente porque sea nuestro vecino más cercano, sino porque en sus cicatrices vemos un reflejo distorsionado de nuestro propio hogar. Existe una tesis fundamental que la ciencia moderna ha comenzado a confirmar con una precisión asombrosa. Marte poseía, en sus inicios, todos y cada uno de los ingredientes necesarios para que la vida floreciera. Tenía agua líquida corriendo por su superficie, tenía una atmósfera densa que atrapaba el calor de un sol joven y tenía una actividad geológica vibrante que reciclaba los nutrientes esenciales. Pero Marte era un mundo frágil, un planeta más pequeño y menos masivo que la Tierra, y esa diferencia de escala selló su destino. Lo que hoy es un yermo helado fue alguna vez un mundo azul, con nubes blancas surcando cielos espesos y olas rompiendo contra costas que hoy son solo acantilados de roca estéril. Si pudiéramos retroceder 4.000 millones de años, el paisaje sería irreconocible. En el hemisferio norte, un océano vasto y profundo cubría casi un tercio del planeta. Los ríos no eran simples hilos de agua, sino torrentes colosales, más grandes que el Amazonas o el Mississippi, que tallaron valles profundos y transportaron sedimentos hacia deltas gigantescos. Las pruebas geológicas son irrefutables. Hemos encontrado piedras redondeadas por la erosión fluvial, depósitos de arcilla que solo se forman en presencia de agua estancada durante milenios y redes de drenaje que imitan a la perfección las de los continentes terrestres. En aquel entonces, Marte respiraba. La presión atmosférica era lo suficientemente alta como para permitir que el agua existiera en estado líquido sin evaporarse instantáneamente, y las temperaturas, aunque quizás frescas, permitían un ciclo hidrológico completo. Era un mundo de posibilidades infinitas, un laboratorio biológico que pudo haber albergado microorganismos incluso antes de que la vida se afianzara en la Tierra. Sin embargo, el corazón de Marte escondía una debilidad fatal. Al ser un planeta más pequeño, su calor interno, aquel motor que impulsa la geología de un mundo, comenzó a disiparse mucho más rápido que el de la Tierra. En las profundidades del planeta, el núcleo de hierro fundido que generaba un campo magnético global empezó a enfriarse y a solidificarse. Este era el escudo invisible, la dinamo planetaria que desviaba las partículas cargadas provenientes del Sol. Sin ese escudo magnético, Marte quedó desnudo ante la furia del viento solar. Es difícil sobreestimar la importancia de este campo de fuerza. Es la diferencia entre un mundo protegido y un mundo condenado. Cuando la dinamo marciana se detuvo, el planeta perdió su capacidad de defenderse contra el bombardeo constante de plasma solar. Lo que siguió fue un proceso de erosión atmosférica a escala planetaria. Sin un campo magnético que las desviara, las partículas del viento solar comenzaron a chocar directamente con las moléculas de la atmósfera superior, arrancándolas y lanzándolas al espacio exterior
en un proceso que los científicos describen como una fuga atmosférica constante. Imaginen un mundo perdiendo su aire, molécula por molécula, durante millones de años. El oxígeno y el nitrógeno se desvanecieron. El dióxido de carbono que mantenía el efecto invernadero desapareció, y con él, la capacidad del planeta para retener el calor. Marte empezó a asfixiarse y a congelarse simultáneamente. A medida que la presión atmosférica caía, el agua líquida en la superficie se volvió inestable. En un proceso físico fascinante y terrible, el agua empezó a hervir a temperaturas gélidas y luego a evaporarse, mientras que otra parte se retiraba hacia el subsuelo, congelándose en un permafrost eterno o quedando atrapada en los casquetes polares. Este gran resfriamiento transformó un paraíso potencial en una cámara de vacío natural. La transición de un ambiente templado a un desierto seco no fue un evento súbito de una sola noche, sino una agonía prolongada. Los lagos se secaron, dejando tras de sí costras de sales y minerales. Los cielos, antes azules, se tornaron de un color rosado polvoriento a medida que el hierro de la superficie se oxidaba, convirtiendo el planeta entero en una herrumbre cósmica. La pérdida de la presión atmosférica significó que cualquier rastro de vida superficial, si es que existió, fuera bombardeado por una radiación ultravioleta letal que el aire ya no podía filtrar. Marte se convirtió en un lugar donde la química de la vida es simplemente imposible en la superficie. Lo que Marte nos enseña hoy es una lección de humildad y una advertencia severa. Nos muestra que la habitabilidad de un planeta no es un derecho garantizado, sino un equilibrio precario de fuerzas físicas y geológicas. El destino de nuestro vecino nos recuerda la importancia vital de nuestro propio campo magnético, de nuestra atmósfera rica y de la tectónica de placas que mantiene viva a la Tierra. Marte es el espejo que nos muestra cómo termina un mundo cuando pierde su escudo y su calor. Es un recordatorio de que la vida en el universo no solo necesita un lugar donde comenzar, sino un sistema planetario que sea capaz de protegerla a lo largo de las eras geológicas. Al estudiar Marte, no solo estamos haciendo arqueología planetaria, estamos mirando nuestro propio potencial futuro o nuestra propia suerte excepcional. Marte es el planeta que tuvo todo: agua, calor, minerales y tiempo. Lo tuvo todo y, sin embargo, lo perdió. Hoy, mientras enviamos sondas y soñamos con colonias en sus cráteres, debemos entender que no vamos a Marte simplemente para explorar un territorio nuevo, sino para descifrar el mensaje que nos dejó escrito en sus rocas rojas. Es el mensaje de un hermano mayor que fracasó en la tarea de sostener la vida y que ahora yace allí, bajo una luz solar pálida, esperando que alguien cuente su historia para que nosotros, los habitantes de la canica azul, no repitamos su silencio. Marte es, en última instancia, el recordatorio más poderoso de que un mundo vivo es una joya rara y frágil en la inmensidad oscura del cosmos. Una joya que, una vez rota, puede que nunca vuelva a brillar. Si pudiéramos caminar hoy por la superficie de Marte, nuestros pies se hundirían en un polvo fino, una especie de talco rojizo compuesto principalmente de óxido de hierro, el mismo material que vemos en un clavo viejo o en la carrocería de un coche abandonado a la intemperie. El aire es tan delgado que sería equivalente a estar a 30 kilómetros de altura sobre la superficie de la Tierra, y el frío es una presencia física, un mordisco que penetra hasta los huesos. Sin embargo, si miramos con atención a través de los ojos de los exploradores robóticos que hemos enviado allí, empezamos a notar algo extraño. No estamos viendo un paisaje que siempre fue así. Estamos viendo las ruinas de un mundo que alguna vez fluyó. Las piedras que hoy yacen inmóviles bajo un sol pálido cuentan una historia de violencia hídrica, de corrientes impetuosas
y de una humedad que lo empapaba todo. Para entender el pasado de Marte, debemos aprender a leer el lenguaje de las rocas. En la geología, las piedras no son solo objetos inanimados, son cápsulas del tiempo, testigos que no saben mentir. Cuando el rover Curiosity aterrizó en el cráter Gale en 2012, no tardó mucho en tropezar con algo que dejó a los geólogos planetarios sin aliento: un lecho de río antiguo. Pero no era un simple cauce seco. Lo que encontraron fueron conglomerados de piedras redondeadas, guijarros que habían sido pulidos y suavizados. En la Tierra, solo hay una forma de obtener una piedra con esa forma perfectamente circular y suave: el transporte por agua. El viento, por muy fuerte que sea, es un escultor abrasivo que deja bordes afilados y superficies facetadas. El agua, en cambio, es una artesana paciente que hace chocar las piedras unas contra otras, mientras las arrastra corriente abajo, limando sus asperezas a lo largo de kilómetros de viaje. Esas piedras en Marte nos dijeron, sin lugar a dudas, que en ese punto exacto alguna vez corrió un río de al menos medio metro de profundidad, moviéndose a una velocidad constante, lo suficientemente fuerte como para transportar sedimentos pesados. Pero el cráter Gale es solo una pequeña pieza de un rompecabezas colosal. Si nos alejamos y observamos el planeta desde la órbita, la escala del desastre hídrico se vuelve abrumadora. En el hemisferio norte de Marte existe una vasta llanura conocida como Vastitas Borealis. Es una región inmensa, extrañamente plana y de baja altitud, que contrasta drásticamente con las tierras altas, escarpadas y llenas de cráteres del hemisferio sur. Durante décadas, los científicos han debatido una hipótesis que suena a ciencia ficción: que todo ese hemisferio norte fue, en realidad, el lecho de un océano global, el Oceanus Borealis. Las pruebas están grabadas en los bordes de esa cuenca. Se han identificado estructuras que se asemejan mucho a líneas de costa antiguas, terrazas que sugieren niveles de agua que subían y bajaban a lo largo de millones de años. Imagine un océano que cubría casi un tercio del planeta, una masa de agua tan vasta que habría hecho que Marte pareciera un mundo azul desde el espacio, un gemelo casi idéntico a la Tierra. Para que existiera un océano así, la atmósfera de Marte tenía que ser radicalmente distinta a la actual. Hoy, si pusiéramos un vaso de agua líquida sobre el suelo marciano, el agua herviría instantáneamente debido a la baja presión atmosférica y luego se congelaría debido a las temperaturas extremas. Es lo que llamamos el punto triple del agua, un estado de inestabilidad absoluta. Por lo tanto, el simple hecho de que veamos pruebas de agua líquida estancada y fluyendo nos obliga a concluir que, hace unos 4.000 millones de años, durante el periodo conocido como el Noéico, Marte tenía una atmósfera densa, un edredón de gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono y vapor de agua, que atrapaba el calor del Sol. Y aquí es donde la ciencia se vuelve fascinante y un poco misteriosa, porque en aquel entonces el Sol era un sol joven y tenue, aproximadamente un 30% menos brillante de lo que es hoy. Marte, estando más lejos del Sol que la Tierra, debería haber sido una bola de hielo, y sin embargo, no lo fue. Las rocas nos dicen que era un mundo cálido y húmedo. Esto sugiere que Marte fue un maestro del reciclaje de calor, con una actividad volcánica frenética que inyectaba gases a la atmósfera de manera constante, manteniendo el planeta justo por encima del punto de congelación. Hablemos de los deltas, porque ahí es donde reside la verdadera magia de la exploración marciana actual. El rover Perseverance se encuentra en este momento en el cráter Jezero, por una razón muy específica. Jezero es un delta fluvial de libro de texto. Visto desde arriba, es una formación en abanico, donde un río antiguo rompió el borde del cráter
y depositó sus sedimentos al encontrarse con un lago que llenaba el interior de la cuenca. En la Tierra, los deltas son los lugares más ricos en vida y en la preservación de restos biológicos. El lodo y la arcilla que transporta un río se depositan suavemente, enterrando cualquier cosa que viva en el agua y protegiéndola de la descomposición y la radiación. Cuando analizamos los minerales en Jezero mediante espectroscopia, encontramos arcillas y carbonatos. Estos minerales son fundamentales porque solo se forman cuando el agua interactúa con la roca durante periodos de tiempo extremadamente largos. No estamos hablando de una inundación repentina causada por un meteorito que derritió el hielo. Estamos hablando de un sistema hidrológico estable que duró decenas de millones de años. Había lluvia en Marte. Había nubes que descargaban agua sobre las laderas de los grandes volcanes de la región de Tarsis, y esa agua corría por la superficie, alimentando ríos que serpenteaban por miles de kilómetros. La escala de algunos de estos sistemas fluviales es difícil de procesar para la mente humana. Tomemos, por ejemplo, Ma'adim Valleys, uno de los valles de desbordamiento más grandes del planeta. Es un cañón que empequeñece al Gran Cañón del Colorado en casi todos los aspectos. Se formó cuando un lago inmenso en las tierras altas del sur se desbordó catastróficamente, enviando un volumen de agua inimaginable hacia las tierras bajas del norte. La fuerza de este evento fue tal que talló un valle de 20 kilómetros de ancho y 2 kilómetros de profundidad en una fracción del tiempo geológico que le tomó al río Colorado esculpir el suyo. Estos eventos nos muestran que el agua en Marte no era solo una presencia pasiva, era un agente de cambio geológico radical, una fuerza que moldeaba continentes enteros. Pero no todo era violencia y catástrofes. También había una química sutil y persistente. En 2004, el rover Opportunity aterrizó en Meridiani Planum y encontró algo que los científicos llamaron cariñosamente arándanos. Eran pequeñas esférulas de hematita diseminadas por todo el suelo. En la Tierra, estas concreciones de hematita se forman casi exclusivamente en aguas subterráneas ricas en hierro que permean a través de rocas porosas. Estas pequeñas esferas de mineral son la prueba de que el subsuelo de Marte estaba empapado. Incluso cuando la superficie empezaba a secarse, el agua seguía fluyendo por debajo, creando acuíferos gigantescos. Marte era, en esencia, una esponja planetaria. La pregunta filosófica que surge de este pasado húmedo es inevitable. Si Marte tenía agua, si tenía los bloques de construcción orgánicos que también hemos encontrado en forma de moléculas orgánicas complejas atrapadas en las rocas, y si tenía energía en forma de calor volcánico y solar, ¿por qué no estamos viendo un planeta lleno de fósiles? La respuesta corta es que todavía no hemos buscado lo suficiente, pero la respuesta profunda tiene que ver con el tiempo. La vida en la Tierra tardó cientos de millones de años en establecerse y dejar una huella clara. Marte tuvo esas condiciones favorables durante un periodo que, aunque largo, fue solo una ventana de oportunidad que se cerró prematuramente. Es fascinante pensar en cómo se vería una puesta de sol en aquel Marte antiguo. En lugar del cielo azul que tenemos aquí, la densidad de la atmósfera marciana cargada de vapor de agua y polvo volcánico podría haber dado tonos amarillentos o incluso blanquecinos durante el día, pero al atardecer, el cielo se habría vuelto de un azul profundo alrededor del disco solar. Habría habido el sonido de la lluvia golpeando el basalto negro, el estruendo de cascadas en los bordes de los cráteres y el murmullo de océanos que hoy son solo desiertos de polvo fino. Marte no fue un intento fallido de ser un planeta. Fue un éxito rotundo que duró 1.000 millones de años. Fue un mundo vibrante, un ecosistema de agua y roca que funcionaba con la misma precisión que el nuestro. El drama del pasado húmedo de Marte radica en su normalidad.
No era un lugar extraño o alienígena en el sentido de ser inhabitable. Era un hogar. Si hubiéramos estado allí en el periodo noéico, habríamos visto paisajes que nos recordarían a Islandia o a las regiones volcánicas de Hawái. Habríamos visto ríos que desembocaban en mares tranquilos bajo un cielo nublado. La tragedia de Marte no es que nunca tuviera nada, sino que lo tuvo todo. Tenía todos los boletos ganadores en la lotería de la vida. Tenía los océanos, tenía los ríos, tenía la química y tenía la protección. Pero mientras esos ríos corrían y esos océanos golpeaban las costas del norte, algo estaba ocurriendo en lo profundo del planeta, algo silencioso y terminal. El motor que mantenía vivo ese paraíso, el corazón de hierro fundido que latía en el centro de Marte, estaba empezando a enfriarse, y sin que la superficie lo supiera, el reloj de arena del destino marciano se había puesto en marcha, iniciando la cuenta regresiva para la desaparición de su atmósfera y la evaporación de sus mares. El paraíso estaba condenado, no por un evento externo, sino por su propia naturaleza física, preparando el escenario para el primer acto de la mayor pérdida que nuestro sistema solar haya presenciado jamás. Mientras los ríos tallaban cañones y los océanos golpeaban las costas del norte, en las profundidades abisales de Marte se estaba gestando una tragedia silenciosa que ningún habitante de su superficie, si es que existía alguno, habría podido percibir. Para comprender por qué un mundo que lo tenía todo terminó convertido en un cementerio helado, debemos desviar nuestra mirada de las nubes y las olas y dirigirla hacia abajo, hacia el corazón mismo del planeta. Allí, a miles de kilómetros bajo la roca y el polvo, se encontraba el motor de la vida marciana, un núcleo de hierro y níquel que, durante los primeros 500 millones de años, latió con una fuerza comparable a la de la Tierra. Ese motor es lo que los científicos llaman una dinamo planetaria, y su función no era solo geológica, sino defensiva. Era el arquitecto de un escudo invisible que mantenía a raya las fuerzas destructoras del espacio exterior. Para entender cómo funciona este escudo, debemos visualizar el interior de un planeta joven. Un mundo recién nacido es un lugar de un calor inimaginable, un remanente del bombardeo constante de asteroides y de la desintegración de elementos radiactivos atrapados durante su formación. En el caso de Marte, este calor mantenía su núcleo en un estado líquido y agitado. Debido a la rotación del planeta, este océano de metal fundido no estaba quieto. Se movía en corrientes de convección masivas, espirales de hierro líquido que subían y bajaban, creando un flujo constante de cargas eléctricas. Este movimiento, por las leyes fundamentales de la física, generaba un campo magnético global. No era algo que se pudiera ver, pero estaba allí, envolviendo al planeta en una burbuja protectora que se extendía miles de kilómetros hacia el espacio. Este campo magnético es lo que llamamos magnetosfera, y su importancia es tal que, sin ella, la atmósfera de un planeta es como una ciudad sin murallas frente a un ejército invasor. El gran problema de Marte, la raíz de su destino funesto, reside en una cuestión de escala y geometría elemental. Marte es un planeta pequeño, tiene apenas la mitad del diámetro de la Tierra y solo un 10% de su masa. En la física de los cuerpos celestes, el tamaño lo es todo cuando se trata de conservar el calor. Podemos usar una analogía sencilla. Piensen en una taza de café pequeña y en una olla grande llena de la misma bebida caliente. Si las dejamos sobre la mesa, la taza pequeña se enfriará en cuestión de minutos, mientras que la olla grande conservará el calor durante horas. Esto se debe a la relación entre la superficie y el volumen. Un objeto pequeño tiene mucha superficie por donde escapar el calor en comparación con la cantidad de calor que puede almacenar en su interior. Marte era esa taza de café pequeña en la inmensidad gélida del sistema solar.
A medida que el tiempo pasaba, Marte comenzó a perder su calor interno mucho más rápido de lo que la Tierra lo ha hecho jamás. El núcleo, que necesitaba mantenerse líquido y en constante movimiento para generar el campo magnético, empezó a ralentizarse. Las corrientes de convección perdieron fuerza. Imaginen un generador eléctrico al que se le está acabando el combustible. La luz empieza a parpadear, la potencia disminuye y finalmente se apaga. Hace unos 4.000 millones de años, la dinamo de Marte se detuvo. El metal fundido se volvió perezoso, quizás se solidificó en gran medida, y el campo magnético global simplemente se desvaneció. En un instante geológico, Marte quedó desnudo. El escudo invisible que había desviado las partículas cargadas del Sol durante eones desapareció, dejando la atmósfera a merced del viento solar. Pero, ¿cómo sabemos esto con tanta certeza si no estábamos allí para medirlo? La respuesta está en la memoria magnética de las rocas marcianas. Cuando una roca volcánica se enfría a partir del magma, los minerales ricos en hierro que contiene se alinean con el campo magnético imperante en ese momento, como si fueran diminutas agujas de brújula congeladas en el tiempo. Al enviar satélites equipados con magnetómetros de alta precisión, como el Mars Global Surveyor, descubrimos algo asombroso. Las rocas más antiguas de Marte, situadas principalmente en las tierras altas del hemisferio sur, todavía conservan un magnetismo residual increíblemente fuerte. Son como grabaciones de un concierto que terminó hace mucho tiempo. Sin embargo, las rocas más jóvenes, como las que forman los grandes volcanes o las llanuras del norte, no tienen rastro de este magnetismo. Esto nos da una cronología exacta. Marte tuvo un campo magnético potente al principio, pero lo perdió muy temprano en su historia. La pérdida de este escudo fue el primer dominó en caer. Sin el campo magnético, el viento solar, un flujo constante y violento de protones y electrones que viajan a millones de kilómetros por hora desde el Sol, comenzó a chocar directamente con la parte superior de la atmósfera marciana. En la Tierra, nuestro campo magnético actúa como el deflector de proa de una nave espacial, desviando este plasma solar alrededor del planeta. En Marte, el viento solar comenzó a lamer la atmósfera, arrancando átomos de gas y lanzándolos al vacío del espacio en un proceso de erosión implacable. Es un concepto aterrador si se piensa con detenimiento. Un planeta entero siendo despojado de su aire por una brisa estelar que no podemos ver ni sentir, pero que es capaz de desmantelar un mundo. La desaparición de la dinamo marciana también tuvo consecuencias internas. El calor que impulsaba la tectónica de placas, si es que alguna vez existió una forma primitiva de ella en Marte, también se disipó. En la Tierra, el movimiento de las placas tectónicas actúa como un termostato global, reciclando el dióxido de carbono y manteniendo el equilibrio climático a través del vulcanismo y la subducción. En Marte, este ciclo se rompió. Los volcanes continuaron activos durante un tiempo, creando estructuras colosales como el Monte Olimpo, pero eran volcanes de punto caliente estáticos. Al no haber movimiento de placas, la lava simplemente se acumulaba en el mismo lugar una y otra vez, creando montañas gigantescas, pero sin la capacidad de renovar la superficie del planeta de manera global. Marte se volvió geológicamente rígido, una cáscara de roca estancada sobre un corazón que se enfriaba. Podemos reflexionar sobre la ironía de este proceso. Marte, al ser más pequeño, pudo haberse enfriado lo suficiente como para formar una corteza sólida y permitir océanos mucho antes que la Tierra, dándole una ventaja inicial en la carrera por la vida. Pero esa misma pequeñez que le permitió ser habitable, primero fue lo que le impidió mantenerse habitable. Fue una víctima de su propia eficiencia térmica. Mientras la Tierra, con su gran masa, seguía hirviendo por dentro,
Manteniendo sus corrientes de hierro líquido y su escudo magnético, Marte se estaba convirtiendo en un cadáver térmico. Es vital entender que la atmósfera de un planeta no es algo estático, es un equilibrio dinámico entre los gases que se escapan al espacio y los gases que son inyectados desde el interior por los volcanes. Cuando la dinamo se detuvo y el campo magnético desapareció, el equilibrio se rompió catastróficamente. El escape hacia el espacio se aceleró drásticamente, mientras que la capacidad del planeta para reponer esos gases disminuía a medida que el interior se enfriaba. Fue una quiebra técnica planetaria. Marte estaba gastando sus ahorros atmosféricos mucho más rápido de lo que podía generar ingresos volcánicos. Si pudiéramos ver el campo magnético actual de Marte, no veríamos una burbuja elegante y simétrica, sino parches caóticos y débiles, restos de magnetismo atrapados en la corteza que actúan como paraguas rotos y pequeños que no protegen nada. Estos campos locales son tan débiles que el viento solar simplemente fluye a su alrededor, interactuando con la ionosfera y llevándose consigo el oxígeno y el hidrógeno que alguna vez formaron el agua de los mares marcianos. La pérdida del escudo no fue solo una curiosidad geofísica, fue la sentencia de muerte para la habitabilidad de la superficie. Sin el escudo, la radiación cósmica y las partículas solares comenzaron a romper las moléculas de agua en la atmósfera superior. El hidrógeno, al ser tan ligero, escapaba fácilmente al espacio, mientras que el oxígeno se quedaba atrás, reaccionando con el hierro de la superficie para crear ese óxido rojizo que hoy define al planeta. Marte se estaba oxidando literalmente hasta la muerte. El planeta que tenía todo empezó a desangrarse hacia el vacío, perdiendo su protección, su calor y, eventualmente, su capacidad de sostener la vida. La pérdida del escudo magnético convirtió a Marte de un santuario en una zona de tiro para el cosmos. Y este fue solo el comienzo, porque una vez que el escudo cayó, el Sol comenzó su trabajo de limpieza, barriendo lo que quedaba de la atmósfera hasta que no quedó casi nada más que un recuerdo polvoriento y frío. La historia del escudo perdido de Marte nos obliga a mirar a la Tierra con un respeto renovado. A menudo damos por sentado el suelo que pisamos y el aire que respiramos, pero rara vez pensamos en la dinamo rugiente que gira a miles de kilómetros bajo nuestros pies. Estamos vivos porque el corazón de nuestro planeta sigue ardiendo, porque el hierro líquido sigue fluyendo y porque nuestro escudo magnético sigue firme, desviando la tempestad solar. Marte es el testimonio de lo que sucede cuando ese corazón se detiene. Es el relato de una protección que falló no por falta de diseño, sino por la simple e implacable tiranía de la física. Un planeta que era un gemelo de la Tierra en todos los sentidos superficiales, pero que en su interior no tenía la resistencia necesaria para sobrevivir a la larga noche del tiempo cósmico. Con la desaparición de ese escudo magnético global del que hablamos anteriormente, Marte quedó expuesto de una manera que resulta difícil de procesar para nuestra experiencia humana. Si pensamos en la atmósfera de un planeta como en una piel, Marte acababa de perder su sistema inmunológico, y el cirujano que se disponía a diseccionarlo no era otro que el Sol, pero no el Sol que vemos en una mañana de primavera, esa fuente de luz y vida, sino el Sol en su faceta más agresiva y depredadora. Una estrella que lanza constantemente al espacio un flujo violento de partículas cargadas, un bombardeo invisible pero implacable que llamamos el viento solar. Sin un campo magnético que desviara este flujo, la atmósfera marciana, que alguna vez fue densa, cálida y húmeda, comenzó a ser arrancada, átomo por átomo, en un proceso de despojo cósmico que duraría millones de años. Para entender este fenómeno, que los científicos denominan fuga atmosférica, hay que imaginar el viento solar no como una brisa suave,
sino como un torrente de plasma que viaja a más de 1.000.000 de kilómetros por hora. Este plasma está compuesto por protones y electrones que llevan consigo una energía cinética colosal. Cuando este flujo impacta contra las capas superiores de la atmósfera de un planeta desprotegido, ocurre algo similar a lo que veríamos si lanzáramos una ráfaga de aire comprimido contra un montón de arena fina. Las partículas solares chocan con las moléculas de gas de la atmósfera, oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, y les transfieren tanta energía que estas moléculas simplemente salen disparadas hacia el espacio exterior, superando la velocidad de escape del planeta. Es un robo a escala planetaria, un hurto continuo de la materia que permitía que Marte fuera un mundo vivo. Uno de los mecanismos más fascinantes y destructivos de este proceso es el llamado chisporroteo, o erosión por impacto. Imaginen una mesa de billar donde las bolas son los átomos de la atmósfera marciana. El viento solar llega como una bola blanca lanzada a una velocidad increíble. Cuando impacta contra las moléculas del borde exterior de la atmósfera, no solo expulsa a esa molécula en particular, sino que genera una reacción en cadena, un efecto dominó, donde una partícula golpea a otra y esa a otra más, enviando ráfagas de gas hacia el vacío. En el caso de Marte, este proceso fue especialmente devastador porque, al ser un planeta pequeño con una gravedad relativamente débil, no tenía la fuerza suficiente para retener sus gases una vez que recibían ese empujón extra del Sol. La Tierra, por el contrario, tiene una gravedad mucho mayor y un escudo magnético robusto, lo que nos permite mantener nuestro aire a salvo. Marte, en cambio, estaba desangrándose por su parte superior. Pero el viento solar no trabajaba solo en esta labor de desmantelamiento. La radiación ultravioleta del Sol jugaba un papel igualmente siniestro. En las capas altas de la atmósfera marciana, los intensos rayos ultravioletas comenzaron a romper las moléculas de agua que se evaporaban de los océanos. Este proceso se conoce como fotodisociación. El agua, compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, era separada violentamente por la luz solar. El hidrógeno, al ser el elemento más ligero del universo, no tenía ninguna posibilidad de quedarse en Marte. Una vez liberado de su vínculo con el oxígeno, el hidrógeno simplemente flotaba hacia arriba y se perdía en el espacio para siempre. El oxígeno, por su parte, al ser más pesado, se quedaba un poco más de tiempo, pero su destino no era menos trágico. Gran parte de ese oxígeno terminó descendiendo hacia la superficie, reaccionando químicamente con el hierro presente en las rocas marcianas. Fue en ese momento cuando Marte comenzó a cambiar de color. El planeta que alguna vez fue azul, el mundo de los océanos y los ríos, empezó a oxidarse. El color rojo que hoy asociamos con Marte no es más que una costra de óxido de hierro, el testimonio silencioso de un océano que fue despojado de su hidrógeno y cuyo oxígeno terminó quemando la superficie en una reacción química lenta y global. Este proceso de pérdida atmosférica transformó radicalmente la física del planeta. Hay una ley fundamental en la ciencia de los mundos. La presión atmosférica es lo que mantiene al agua en estado líquido. En la Tierra, el peso de los kilómetros de aire sobre nuestras cabezas impide que el agua de nuestros océanos se convierta en vapor de forma espontánea. En el Marte antiguo, esa presión existía, pero a medida que el viento solar seguía arrancando gas, la presión atmosférica comenzó a caer en picada. Llegó un punto crítico en el que la atmósfera se volvió tan delgada que el agua líquida ya no podía sobrevivir en la superficie, sin importar cuánto calor hubiera. Es un concepto contraintuitivo. Si hoy pusiéramos un charco de agua en Marte, el agua herviría y se congelaría al mismo tiempo. Herviría porque la presión es tan baja que las moléculas de agua no tienen nada que las mantenga unidas, y se congelaría porque no hay atmósfera suficiente para retener el calor del Sol. La misión MAVEN de la NASA
que ha estado orbitando Marte desde 2014, ha sido nuestra principal detective en este caso de robo planetario. Los instrumentos de MAVEN han medido en tiempo real cómo Marte sigue perdiendo atmósfera hoy en día. Se estima que, incluso ahora, en su estado actual de debilidad, Marte pierde unos 100 gramos de aire cada segundo. Puede no parecer mucho para un planeta entero, pero a lo largo de miles de millones de años, esa pérdida constante es lo que convirtió una atmósfera densa en el rastro casi inexistente que vemos hoy. Y lo más impactante es que durante las tormentas solares, cuando el Sol lanza ráfagas de energía especialmente potentes, esta tasa de pérdida se multiplica por 10 o por 100. Marte es como una casa que ha perdido el techo y cuyas paredes se están desmoronando bajo una tormenta interminable. La pérdida de la atmósfera no solo significó la desaparición del aire respirable o del agua líquida, también significó la pérdida del efecto invernadero, el dióxido de carbono, ese gas que hoy tanto nos preocupa en la Tierra por su capacidad de calentar el planeta. Era el mejor aliado de Marte. Mantenía al planeta lo suficientemente cálido como para que los ríos fluyeran. A medida que el viento solar se llevaba el CO2, el termostato global de Marte se rompió. Sin ese manto de gas para atrapar el calor, el planeta comenzó a enfriarse de manera irreversible. Fue una espiral de muerte. Menos atmósfera significaba menos calor, lo que provocaba que más agua se congelara, lo que a su vez reducía la cantidad de vapor de agua en el aire, un potente gas de efecto invernadero, lo que enfriaba el planeta aún más. La escala de este evento es sobrecogedora si nos detenemos a pensar en el volumen de lo que se perdió. Se calcula que Marte perdió suficiente agua como para cubrir todo el planeta con un océano de cientos de metros de profundidad. Toda esa agua, que alguna vez albergó la posibilidad de la vida, ahora está dispersa por el sistema solar en forma de átomos individuales de hidrógeno y oxígeno, o atrapada en un estado de hibernación eterna bajo el polvo rojo. Lo que vemos hoy es un esqueleto. La atmósfera actual de Marte es apenas el 1% de la densidad de la atmósfera terrestre. Es una reliquia, un suspiro de lo que alguna vez fue un sistema dinámico y poderoso. Podemos ver en este proceso una lección profunda sobre la fragilidad de los mundos. A menudo pensamos en los planetas como entidades eternas e inmutables, pero la realidad es que son sistemas en constante lucha con su entorno estelar. El Sol es el dador de vida, pero también es un escultor violento que puede deshacer lo que ha creado si las defensas del planeta fallan. La fuga atmosférica de Marte fue el golpe de gracia para sus ambiciones biológicas. Fue el momento en que el planeta dejó de ser un lugar de posibilidades para convertirse en un lugar de restos. El viento no solo se llevó el aire, se llevó la capacidad de Marte de soñar con la vida en su superficie. Al estudiar esta fuga, aprendemos que la posición de un planeta en la zona habitable, esa región alrededor de una estrella donde no hace ni demasiado calor ni demasiado frío, no es suficiente. Marte estaba en la zona habitable. Tenía el agua, tenía los minerales, pero no pudo retener su esencia. La historia de la atmósfera de Marte es la historia de una desintegración lenta, de un mundo que fue literalmente soplado hacia la nada por la misma estrella que le dio su origen. Es una advertencia cósmica sobre la importancia de la protección invisible, de esos campos de fuerza y densidades gaseosas que damos por sentados cada vez que respiramos. En Marte, el aire no se acabó simplemente, fue robado por el espacio, dejando atrás un vacío que resuena con el silencio de un pasado que pudo haber sido igual de glorioso que el nuestro, pero que no tuvo la fuerza para resistir la intemperie del universo. A medida que la atmósfera de Marte se desvanecía hacia el vacío, el planeta comenzó a experimentar lo que hoy conocemos como el Gran Enfriamiento, un colapso térmico de proporciones globales que transformó para siempre la fisonomía de este mundo. Si la pérdida del campo magnético
fue el fin de sus defensas y la fuga atmosférica fue el robo de su aliento. El enfriamiento fue el rigor mortis que se apoderó de su geografía. No fue un cambio que ocurriera de la noche a la mañana, sino una agonía térmica que duró millones de años, un proceso en el que el calor, que alguna vez permitió la existencia de mares y nubes, simplemente se filtró hacia el espacio sin que nada pudiera detenerlo. Marte pasó de ser un invernadero húmedo y vibrante a convertirse en una cámara frigorífica a escala planetaria, un desierto de hielo donde el tiempo parece haberse detenido. Para comprender la magnitud de este desastre, debemos hablar de lo que hace que un planeta sea cálido. En la Tierra, no es solo la luz del Sol la que nos mantiene vivos, es nuestra atmósfera la que actúa como una frazada térmica. Los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono y el vapor de agua, atrapan el calor infrarrojo que la superficie intenta irradiar de vuelta al espacio. En el Marte primitivo, esta frazada era gruesa y eficiente, pero a medida que el viento solar desmantelaba la atmósfera, esa frazada se volvía cada vez más delgada, llena de agujeros, hasta que finalmente dejó de cumplir su función. Imaginen una habitación cálida en medio de una noche de invierno, a la que, de repente, le quitan el techo y las ventanas. El calor no tarda en escapar, y lo que queda es un frío absoluto, un frío que no perdona. Este descenso de la temperatura tuvo un efecto inmediato y devastador sobre el ciclo del agua. En el pasado, Marte tenía un ciclo hidrológico completo. El agua se evaporaba de los océanos, formaba nubes, llovía sobre las montañas y corría por los ríos de vuelta al mar. Pero cuando la temperatura global cayó por debajo del punto de congelación, este ciclo se rompió. El agua líquida, el solvente universal de la vida, comenzó a transformarse en hielo. Los ríos dejaron de fluir y se convirtieron en glaciares estáticos. Los grandes lagos se cubrieron de una capa de escarcha que se hacía cada vez más gruesa, hasta que se congelaron hasta el fondo. Pero lo más dramático no fue solo que el agua se congelara, sino lo que sucedió después debido a la caída de la presión atmosférica. Aquí entramos en un terreno de la física que parece sacado de un sueño febril. En la Tierra, estamos acostumbrados a que el agua pase de hielo a líquido y luego a vapor. Pero en un mundo con una atmósfera tan delgada como la de Marte durante su enfriamiento, el agua pierde su capacidad de ser líquida. Alcanza lo que los científicos llaman el punto triple, donde las condiciones de presión y temperatura son tan bajas que el estado líquido se vuelve imposible. El agua en Marte comenzó a sublimar, un proceso en el que el hielo se convierte directamente en gas sin pasar por el estado líquido. Imaginen un glaciar inmenso que, en lugar de derretirse y formar un río, simplemente comienza a desaparecer en el aire, desvaneciéndose como un fantasma. Gran parte del agua que alguna vez llenó los océanos marcianos no se evaporó simplemente. Se sublimó y luego, como ya vimos, sus moléculas fueron arrancadas por el viento solar y lanzadas al espacio. Sin embargo, no toda el agua se perdió. Marte, en su desesperación térmica, escondió parte de su tesoro hídrico donde el Sol no pudiera alcanzarlo, en el subsuelo. A medida que la superficie se volvía un yermo helado, el agua se filtró hacia las profundidades, congelándose en los poros de las rocas y creando una capa de permafrost que se extiende por todo el planeta. Hoy sabemos, gracias a los radares de las sondas orbitales, que hay enormes depósitos de hielo de agua enterrados bajo metros de polvo rojo. En las regiones polares, este hielo forma capas de kilómetros de espesor. Marte es, en realidad, un mundo húmedo disfrazado de desierto, un planeta que guarda sus océanos en estado sólido, atrapados en una tumba de roca y frío eterno. El gran enfriamiento no solo afectó al agua, también cambió la naturaleza misma del aire que quedaba. El dióxido de carbono,
que es el componente principal de la tenue atmósfera marciana actual, comenzó a comportarse de manera extraña. En Marte hace tanto frío que el propio aire se congela. Durante el invierno en los polos marcianos, las temperaturas caen por debajo de los 125 grados bajo cero. A esa temperatura, el dióxido de carbono de la atmósfera se solidifica y cae en forma de nieve de hielo seco. Esto crea un fenómeno único en el sistema solar. Cada año, una cuarta parte de la atmósfera de Marte se congela y se deposita en el suelo, formando casquetes polares estacionales de hielo seco que brillan con un blanco cegador. Cuando llega la primavera, este hielo se sublima de nuevo, regresando a la atmósfera en un ciclo de respiración planetaria que causa tormentas de viento colosales y cambios drásticos en la presión global. La geología de Marte también quedó congelada en el tiempo. Sin agua líquida para erosionar las rocas y sin tectónica de placas para reciclar la corteza, el paisaje marciano se convirtió en un museo de antigüedades cósmicas. Los cráteres de impacto que en la Tierra habrían sido borrados por la lluvia y el movimiento de los continentes, en Marte permanecen intactos durante miles de millones de años. Las huellas de los antiguos ríos y deltas están allí, preservadas en una quietud sepulcral, como si el planeta hubiera sido puesto en una vitrina de cristal. El enfriamiento detuvo la evolución geológica de Marte, convirtiéndolo en un mundo donde el pasado es siempre presente, pero un presente muerto, incapaz de cambiar o de generar algo nuevo. Podemos ver el impacto de este frío extremo en las misiones que hemos enviado a la superficie. Los rovers, como el Spirit o el Opportunity, tuvieron que luchar diariamente contra temperaturas que habrían destrozado cualquier maquinaria convencional. Sus componentes electrónicos tenían que ser calentados por pequeñas unidades térmicas radiactivas o por calentadores eléctricos que consumían su preciada energía solar. El frío de Marte es un frío que encoge el metal, que vuelve quebradizo el plástico y que drena las baterías con una eficiencia aterradora. Es un entorno donde la supervivencia es una batalla constante contra la entropía. El Opportunity, después de 15 años de una misión heroica, sucumbió finalmente cuando una tormenta de polvo global bloqueó el Sol, impidiéndole calentar sus sistemas internos. Murió de frío, como tantas otras cosas en ese planeta. Este enfriamiento global también tuvo una consecuencia química fascinante. El planeta se volvió un lugar de una quietud reactiva. Sin lluvia para lavar la superficie, las sales y los percloratos se acumularon en el suelo, creando un entorno tóxico para la mayoría de las formas de vida que conocemos. El polvo, seco y cargado de electricidad estática, se convirtió en el dueño absoluto del paisaje. Las tormentas de polvo en Marte no son como las de la Tierra. Pueden cubrir el planeta entero durante meses, envolviendo a Marte en una penumbra rojiza, donde la temperatura cae aún más al bloquearse la escasa luz solar que llega. Es un mundo de sombras y susurros de arena. Un lugar donde el calor es solo un recuerdo genético de las rocas. Reflexionar sobre el gran enfriamiento nos obliga a considerar la suerte de la Tierra. Nosotros vivimos en un planeta que ha logrado mantener su termostato funcionando durante miles de millones de años. Hemos tenido glaciaciones, sí, pero nunca un enfriamiento total e irreversible como el de Marte. Nuestra atmósfera, nuestra distancia al Sol y nuestro calor interno han colaborado para mantener el agua en ese estado líquido mágico que permite la danza de la biología. Marte, en cambio, perdió ese equilibrio. Al ser más pequeño y estar más lejos del Sol, no tenía margen de error. Una vez que la atmósfera se adelgazó lo suficiente, el colapso térmico fue inevitable. El Marte que vemos hoy, ese disco rojo y frío, es el resultado final de este proceso. Es un mundo donde la nieve es de carbono, donde el suelo es veneno y donde los antiguos lechos de los ríos
son recordatorios mudos de una época en la que el planeta era joven y cálido. El gran enfriamiento no solo bajó la temperatura, bajó el telón de la vida superficial. Si hoy existe algo vivo en Marte, debe estar escondido en las profundidades, cerca del calor residual del núcleo, lejos de la superficie gélida donde el sol brilla pero no calienta. Marte es la prueba de que un planeta puede morir no por una explosión o un impacto catastrófico, sino por la simple pérdida de su capacidad para mantenerse abrigado. Es un mundo que se quedó dormido en el frío del espacio y que, desde entonces, no ha vuelto a despertar. Al observar el rostro desolado de Marte, surge una pregunta que no es solo científica, sino profundamente existencial. ¿Qué nos dice el destino de este mundo sobre nuestro propio lugar en el cosmos? Pues, la historia de Marte no es simplemente un relato de geología fallida o de una atmósfera que se desvaneció en el olvido. Es una lección magistral sobre la fragilidad de la vida y la asombrosa cantidad de coincidencias que deben alinearse para que un planeta permanezca habitado. Marte es el recordatorio de que estar en el lugar correcto, a la distancia justa de la estrella adecuada, no es suficiente. Para que un mundo prospere durante eones, necesita un corazón que lata, un escudo que lo proteja y una capacidad de resistencia que Marte, debido a su tamaño y a su historia, no pudo mantener. Al estudiar sus heridas, empezamos a valorar la anomalía estadística y biológica que representa la Tierra. Lo que Marte nos enseña, ante todo, es la importancia crítica de lo invisible. A menudo caminamos por nuestro mundo maravillándonos con los bosques, los océanos y las montañas, pero rara vez nos detenemos a agradecer la existencia de la magnetosfera, ese escudo magnético que nos envuelve. Marte nos muestra qué sucede cuando ese escudo desaparece. Nos enseña que un planeta es un sistema integrado, donde lo que ocurre a 3.000 kilómetros bajo nuestros pies dicta la suerte de las nubes que flotan sobre nuestras cabezas. La pérdida del campo magnético marciano fue el primer eslabón de una cadena de eventos que terminó por asfixiar al planeta. Esta es una advertencia cósmica. La habitabilidad no es una característica permanente de un objeto celeste, sino un estado dinámico que debe ser defendido constantemente contra la erosión del espacio exterior. Esta lección nos obliga a reconsiderar el concepto de la zona habitable. Durante décadas, hemos buscado planetas que estén a la distancia perfecta de sus soles, donde el agua pueda ser líquida. Marte estaba, y técnicamente sigue estando, en el borde de esa zona. Sin embargo, Marte nos demuestra que un planeta puede estar en la zona habitable y ser, al mismo tiempo, un desierto absoluto. Esto nos sugiere que la vida en el universo podría ser mucho más rara de lo que nuestras ecuaciones más optimistas sugieren. No basta con tener agua, se necesita un mecanismo para retenerla. No basta con tener aire, se necesita una defensa para que el Sol no se lo lleve. El destino de Marte nos dice que la suerte planetaria es un equilibrio precario de masa, composición química, rotación y protección magnética. Al analizar la tragedia marciana, también nos enfrentamos a la realidad de la escala. Marte fracasó porque era pequeño. Su tamaño determinó la velocidad a la que se enfriaría su núcleo y la fuerza con la que su gravedad podría aferrarse a las moléculas de gas. Hay una tiranía de la física en juego aquí. Si un planeta no tiene la masa suficiente, está condenado a una muerte térmica prematura. Esto nos hace mirar a la Tierra con un respeto renovado. Somos lo suficientemente grandes para haber mantenido nuestro motor interno encendido durante 4.500 millones de años, permitiendo que la vida tuviera el tiempo necesario no solo para surgir, sino para evolucionar, diversificarse y, eventualmente, desarrollar una conciencia capaz de mirar hacia atrás y comprender este proceso. Marte es el hermano que se quedó sin tiempo.
el mundo que tuvo la oportunidad, pero no la resistencia. La síntesis de la pérdida de Marte es un proceso natural, pero estremecedor. Fue un mundo que comenzó con todas las ventajas de la Tierra. Volcanes que reciclaban el carbono, océanos que moderaban el clima y una atmósfera densa que protegía la superficie. Pero fue un proceso de desmantelamiento paso a paso. Primero fue el silencio de la dínamo interna, luego el bombardeo del viento solar, que arrancó el hidrógeno y el oxígeno, seguido por la caída de la presión que hizo que el agua hirviera y se congelara, y finalmente el gran enfriamiento que cubrió todo con un manto de óxido y polvo. No fue un evento catastrófico repentino como el impacto de un asteroide, sino una agonía lenta, un desangramiento atmosférico que duró millones de años. Marte no murió por un error, sino por su propia naturaleza física. Fue el proceso natural de un planeta pequeño que no pudo sostener su propia gloria. Sin embargo, esta síntesis no es solo un obituario, es un aviso cósmico para nosotros. Aunque la Tierra es mucho más masiva y tiene un escudo robusto, el equilibrio que sostiene nuestra vida también es vulnerable. Marte nos enseña que el cambio climático, a escala planetaria, es una fuerza capaz de borrar civilizaciones enteras y ecosistemas globales. Si bien el colapso de Marte fue un proceso geológico natural, nos sirve como un laboratorio para entender cómo la química de una atmósfera puede cambiar hasta el punto de la no retorno. Nos muestra que una vez que se rompen ciertos ciclos biológicos y geológicos, el planeta entra en una espiral de la cual es imposible escapar. Marte es el espejo que nos muestra la fragilidad de nuestro propio hogar, una advertencia de que el paraíso es un estado que requiere condiciones muy específicas para persistir. La reflexión final sobre nuestra obsesión actual con Marte, el deseo de enviar humanos, de establecer colonias, de incluso transformarlo mediante la ingeniería planetaria, adquiere un tono diferente cuando entendemos su pasado. No estamos yendo a Marte simplemente para colonizar un nuevo territorio. Estamos yendo allí para confrontar nuestra propia finitud. Marte es el lugar donde vamos a buscar nuestros orígenes, porque es posible que la vida comenzara allí y fuera transportada a la Tierra mediante meteoritos. Es, quizás, nuestra verdadera cuna, una cuna que ahora es una tumba. Ir a Marte es un acto de arqueología existencial. Cada rover que enviamos, cada fotografía de un atardecer azul en el cráter Gale, cada gramo de suelo analizado, es un intento de entender por qué nosotros seguimos aquí y ellos no. Marte no es solo un lugar hacia el cual queremos ir. Es un espejo que nos muestra la fragilidad de los mundos vivos. Nos recuerda que la vida es una resistencia contra la entropía, una breve y hermosa anomalía en un universo que, por lo general, prefiere el silencio y el frío. La historia del planeta que tenía todo y lo perdió nos obliga a mirar hacia abajo, a nuestro propio suelo, y reconocer que la Tierra no es solo una plataforma para nuestras vidas, sino un organismo complejo y delicado que nos protege de la misma oscuridad que devoró a Marte. En última instancia, el destino de Marte nos otorga una perspectiva única sobre nuestra responsabilidad. Si somos la única especie capaz de comprender la tragedia de Marte, somos también los encargados de asegurar que la historia de la Tierra no siga el mismo camino. El planeta rojo nos susurra, a través de sus valles secos y su atmósfera de óxido, que la habitabilidad es un regalo que debe ser valorado. Marte es el gran recordatorio de que, en la inmensidad del espacio, los mundos azules son raros, preciosos y terriblemente fáciles de perder. La pérdida de Marte fue una tragedia cósmica, un proceso natural de un mundo que no pudo crecer, pero para nosotros es el mapa que nos guía hacia la preservación de lo que aún tenemos.
Marte seguirá allí, girando en el vacío, con sus valles mudos y sus mares de polvo, como un monumento a lo que pudo haber sido. Y nosotros seguiremos mirándolo, no solo con curiosidad científica, sino con la melancolía de quien mira a un hermano que se fue demasiado pronto. Porque al final, la verdadera importancia de Marte no reside en su potencial como destino futuro, sino en la claridad con la que nos muestra la milagrosa persistencia de la vida en nuestro propio mundo. Marte es el planeta que lo perdió todo para que nosotros pudiéramos entender el valor de tenerlo todo. Es el sacrificio silencioso de un mundo que se secó para que nosotros pudiéramos aprender a cuidar nuestra propia humedad, nuestro propio aire y nuestra propia luz. En el gran teatro del universo, Marte es el recordatorio de que el silencio es la norma y que el murmullo de un océano o el susurro del viento entre los árboles son, en realidad, los sonidos más extraordinarios que jamás se hayan escuchado en el cosmos.